Me pasa constantemente cuando voy de turismo, toda la gente está señalando de ¡ay, qué bonita! Fíjate cómo es la catedral y a mí me sale automáticamente pues en esta piedra que hay en el suelo hay un fósil. Pues ahora hemos pasado de decir que los dinosaurios existieron pero que no vivieron con las personas a decir que los dinosaurios directamente no existieron. Hay negacionistas de los dinosaurios. Creo que cogen afirmaciones como que en un museo los huesos que ven no son de verdad, son réplicas. Hombre, pues claro, porque colgar varias toneladas de roca con hilo estás destruyendo el fósil, entonces se hacen réplicas y lo que se pone es una réplica porque si la haces de resina va a ser más resistente para las fotos, para que la gente lo pueda tocar o lo que sea. Y la ciencia ha avanzado tanto que podemos saber la coloración exacta. ¿Cómo podemos saber el color de un dinosaurio si ahí no había ni cámaras de fotos ni nada? Que se pueden encontrar lo que se llaman cromatóforos, que son las células que dan color a la piel, a la pigmentación. Entonces, haciendo análisis químicos, puedes ver si tenían más hierro o manganeso. Y hierro y manganeso nos van a decir si eran colores más rojizos, más negros, más verdosos. Están los fenómenos que se llaman actualistas, que ocurren en la actualidad y sabemos que han ocurrido en el pasado, pues la marea, el oleaje, ¿no? El vulcanismo, los terremotos, y los seres humanos vamos a hacer un evento y desapareceremos. No voy a poner la mano en el fuego por cuánto, pero vamos a desaparecer como cualquier especie, porque todas las especies desaparecen en más o menos tiempo. Por el modo de vida de los humanos, yo diría que nos vamos a vivir tanto. Bienvenidos al podcast de La Calle Creators. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Jesús Reolid. Jesús Reolid es una persona que vive la vida en escalas de millones de años y además tiene la capacidad casi mágica de explicar 235 millones de años a gente que no es capaz ni de aguantar 15 segundos mirando una pantalla. Bienvenido al podcast de La Calle Creators, Jesús. Muchas gracias por invitarme. Estamos hoy en Talentland y lo primero que me imagino es que, Jesús es geólogo, eres geólogo de profesión. Un geólogo, cuando entra en un espacio como este, que está el suelo lleno de rocas, ¿no? Los mostradores que también son rocas. ¿Cómo vive un geólogo esa explosión de piedras y de pasado? Pues depende. Si le gusta tanto la geología como a mí, lo primero que va a hacer es ponerse a ver qué tipos de fósiles son los que hay en la roca. De hecho, me pasa constantemente cuando voy de turismo, toda la gente está señalando de ¡ay, qué bonita! Fíjate cómo es la catedral y a mí me sale automáticamente pues en esta piedra que hay en el suelo hay un fósil. De hecho, muchas veces me pasa que hay otros turistas que dicen ¿por qué va mirando todo el rato al suelo si el artesonado es lo bonito de aquí? Pero al final la deformación profesional. Porque tú eras el niño típico que está flipado con los dinosaurios, que estaba buscando huellas por todas partes. Efectivamente, y sigo siéndolo. Es decir, cualquiera que haya estado en mi despacho en la universidad sabe que me gustan los dinosaurios porque creo que no cabe ni un solo modelo más de dinosaurio en el despacho. Como estamos en un entorno de creadores, me voy a salir un poquito de guión y ahora que has hablado de dinosaurios, hay muchos creadores que están comunicando ahora mismo que los dinosaurios nunca existieron y que son composiciones de otros animales. Cuéntanos un poco cómo vives tú como geólogo, doctor, en todo esto. Bueno, pues lo vivo pues como otros compañeros divulgadores de ciencia cuando les dicen que la Tierra es plana, que la astrología o alguna cosa así. Obviamente es un bulo. Es decir, igual que antes estaba como clarísimo que decía, y no hay que confiar en las películas de dinosaurios antiguas, me estoy refiriendo a los 70, de los seres humanos nunca han convivido con los dinosaurios. Vale, pues ahora hemos pasado de decir que los dinosaurios existieron pero que no vivieron con las personas a decir que los dinosaurios directamente no existieron. Hay negacionistas de los dinosaurios, aunque hay disciplinas, yo precisamente soy paleontólogo y dedicamos toda nuestra carrera profesional a estudiar eso. Entonces, es como, creo que cogen afirmaciones, como que en un museo los huesos que ven no son de verdad, son réplicas. Hombre, pues claro, porque colgar varias toneladas de roca con hilo estás destruyendo el fósil, entonces se hacen réplicas y lo que se pone es una réplica porque si la haces de resina va a ser más resistente para las fotos, para que la gente lo pueda tocar o lo que sea. Y los ejemplares, que son lo que se estudia, se quedan dentro. Pues claro, ya la gente dice, es que no son de verdad, son réplicas.
Hacen composiciones, pues claro, es que en el registro fósil es prácticamente imposible. Que existan los fósiles es un milagro. Es decir, de hecho sabemos que lo que normalmente se preserva está por debajo del 10% de lo que vivía. Normalmente suele ser entre un 5 y un 3% de lo que vivía en un ecosistema es lo que se conserva. De eso que se conserva, solo se conservan los organismos que tenían hueso, o que tenían concha o tenían partes duras. Y aún así, conservar un hueso, no sé si habéis hecho, os gusta el senderismo, pero es fácil cuando uno está andando por la montaña que te encuentras de buena primera un hueso de una cabra, porque eso es lo que pasa. Hay depredadores, hay corrientes de los ríos. Es muy difícil tener un esqueleto entero. Entonces, claro, hemos encontrado muchísimos restos de dinosaurios, pero a veces es difícil tenerlo entero. ¿Qué pasa? Que ya hace 2 siglos, casi 3, inventaron lo que se llama anatomía comparada, que es lo que nos permite relacionar unos organismos con otros. Entonces tú sabes que si encuentras una vértebra así, tienes de 18 vértebras, te faltan 4, y sabes otros organismos que si las tienen, compara y entonces haces una reconstrucción de cómo es la vértebra que falta. Entonces, claro, es verdad, estás poniendo huesos que no están, pero no te los estás inventando. Estás utilizando una disciplina científica. Pues bueno, la gente se agarra a ese tipo de cosas para pensar que estamos haciendo, pues, quimeras, ¿no? Que como mínimo se está uno inventando dragones como en la Edad Media, y no es el caso. Entonces damos por confirmado que los dinosaurios... Los dinosaurios existieron y existen, Toma. que es lo importante, porque Claro, ya... porque tú vives, o sea, tú ves el mundo de una manera en la que no lo ve la mayoría de la gente. Tú lo ves en proyección de millones de años. O sea, tú, por eso dices que existen, entiendo. No, existen porque los dinosaurios eran un grupo gigantesco y se extinguió una parte, ¿no? Igual que ahora, imaginaros, el tigre ha estado en peligro de extinción, ¿no? Pues bueno, hay grandes felinos que se pueden extinguir, pero va a seguir habiendo gatos y gatos monteses, es decir, pues unos se han extinguido, pero sigue habiendo familiares. Bueno, pues los dinosaurios se extinguieron, los que pesaban toneladas, pero los pequeñitos no, porque las aves son dinosaurios. Entonces, por ejemplo, a ti te llama ahora Netflix, ¿no? Y te dice, Jesús, tío, necesitamos que nos asesores para esta serie de dinosaurios. ¿Qué cosas prohibirías completamente que ahora mismo forman parte de la cultura? Que sean unos asesinos. En todas las películas parece que el único objetivo de un dinosaurio es comer gente y no hay ningún animal que haga, bueno, a lo mejor por cosas territoriales, pero es como las películas de tiburón, han hecho que la gente tenga muchísimo miedo a los tiburones y es verdad que un tiburón puede atacar eventualmente a una persona, pero no va a ir en la playa dando un bocadito a cada uno y es que parece eso, es decir, son animales, pues si tiene hambre cazará, pero no son bichos que van por ahí rugiendo las 24 horas del día enseñando los dientes. Entonces yo, si cambiase algo, los intentaría poner como animales. Pero claro, animales no vende tanto como monstruos llenos de dientes. ¿Parque Jurásico hace bien a tu profesión de paleontólogo o hace mal? Yo creo que soy paleontólogo por Parque Jurásico y creo que como yo muchísimo. Hizo muy bien porque fue la primera vez que se mostraron dinosaurios como los animales que son. Es decir, obviamente, pues con sus exageraciones para atacar a las personas y todo eso, ¿no? Hacerlo un poquito más violento, pero se movían como animales. Por primera vez los enseñaron con comportamientos que tenían sentido y no como bichos que se mueven lentas y pesadas. Entonces, hizo muy bien. Y de hecho, con cada película van incorporando nuevos avances. Es decir, en su momento la representación de dinosaurios que hicieron en Parque Jurásico era casi la más científicamente correcta que existía. A día de hoy, pues, las primeras películas están obsoletas porque se han descubierto muchas cosas más, pero en las nuevas ya intentan poner dinosaurios con plumas. De algunos dinosaurios parecía que nunca íbamos a saber los colores y la ciencia ha avanzado tanto que podemos saber la coloración exacta. ¿Cómo podemos saber el color de un dinosaurio si ahí no había ni cámaras de fotos ni nada? Pues, claro, antes lo he dicho y ahora me voy a contradecir un poco, que solo se conservan los fósiles, los huesos, los restos óseos, pero hay condiciones excepcionales en las que, por ejemplo, hay el fondo de un lago que además no tiene oxígeno, y si no tiene oxígeno no puede haber peces, no puede haber bacterias que lo descompongan. Entonces, si un dinosaurio se lo llevó una inundación y se cayó en el fondo del lago, se queda allí prácticamente intacto. La piel o la carne, los tejidos blandos se van a descomponer, pero van a dejar una huella que no dejan en ningún otro ambiente.
Y esa huella a veces puede ser tan precisa que se pueden encontrar lo que se llaman cromatóforos, que son las células que dan color a la piel, a la pigmentación. Entonces, haciendo análisis químicos, puedes ver si tenían más hierro o manganeso. Y hierro y manganeso nos van a decir si eran colores más rojizos, más negros, más verdosos. Entonces, haciendo geoquímica de eso y sabiendo la estructura, pues se sabe que algunos dinosaurios, hay uno, por ejemplo, que se llama Microraptor, que el nombre es muy intuitivo, es como un velociraptor, pero pequeñito. Estaba emplumado entero y se sabe que era negro con reflejos azules y además con iridiscencia. Si habéis fijado alguna vez, por ejemplo, el cuello de las palomas o algunos patos tienen como un brillo metálico como el de los coches, pues se sabe que era así. Es decir, no solo de qué color, sino si era brillante o mate. Me está sorprendiendo mucho que insistes en que los dinosaurios tenían plumas. Sí. ¿Cómo es eso? Pues Quiero decir, ¿cómo sabemos que los dinosaurios tenían plumas? Las plumas no se conservan en un resto fósil. Hay dos tipos de plumas. Están las plumas un poco como nuestro pelo, que simplemente están cubriendo para aislarnos de la temperatura. Esas es prácticamente imposible que se conserven, salvo que tengamos estas condiciones excepcionales. Y cuando te las tenemos, pues que se pueden ver las impresiones de las plumas y puedes ver distintos tipos de plumas. Y luego hay otras plumas que son las que sirven para volar. Se llaman remeras, que dejan una impresión en el hueso. Son tan profundas que dejan pequeñas perforaciones. Entonces, cuando se han comparado en detalle esos huesos, sobre todo de los brazos, con análogos de águilas, ¿no?, de aves de presa, se han visto que tienen el mismo tipo de inserciones. Entonces, es la manera de saber que tienen plumas. No las vamos a ver, pero si el hueso tiene la misma estructura, pues lo que decía antes, la anatomía comparada nos va a decir que esa estructura tiene que venir de la... Y volviendo un poquito, saliendo de los dinosaurios, volviendo un poco a tu labor de divulgador en geología, ¿por qué tenemos que estar pendientes de la geología? ¿Qué nos enseña en el día de hoy? Pues porque la geología lo es todo. Es decir, probablemente a cualquier divulgador que le preguntase a un químico te va a decir que la química lo es todo y que la física lo es todo. No esperaba menos. Pero es que literalmente es todo. De hecho, no habría física ni habría química sin geología. De hecho, ellos podrían decir lo mismo. Pero para hacer un descubrimiento como los del CERN, necesitas haber construido una estructura gigantescas que se hacen pues con metales, con condensadores, con tierras raras en las que puedes sacar el electrón para acelerarlo. Bueno, pues todo eso lo has tenido que sacar de la minería. Necesitas haber sacado todos esos elementos, ¿no? La química, pues para hacer una reacción química, para entender cómo funcionamos, los elementos químicos están en nuestro alrededor, en la naturaleza, pero es que nuestra naturaleza es el suelo que pisamos. Que los elementos químicos principalmente, hay compuestos orgánicos que sacamos pues, de los seres vivos, pero todo el resto de cosas salen de la Tierra. Es decir, aquí a nuestro alrededor tenemos los trípodes que son de aluminio, salen de la Tierra. El vidrio es sílice, es decir, es óxido de silicio, que es el componente principal de la corteza terrestre y de muchas capas de la Tierra. Los LEDs, que están recubiertos de plástico, el plástico es un compuesto derivado del petróleo, por lo tanto también se saca. Es decir, todo lo que estamos viendo, te podría decir, el aglomerado de la mesa va a ser lo único que no sale de la roca. Pero aún así, esto no es un árbol que se haya plantado aquí. Se ha tenido que transportar desde una fábrica, ¿cómo? Pues con camiones hechos de hierro, que usan combustible, que es también fósil, para llegar hasta aquí. Es decir, no hay nada que no haya necesitado geología en algún momento u otro de su vida para llegar a nosotros. Y en un tema tan de actualidad como el cambio climático ahora mismo, ¿qué papel juega la geología? Bueno, es fundamental, porque ahora hay muchísimos científicos, muchísimos investigadores que están intentando saber qué es lo que va a pasar. ¿Cómo? Pues con los datos que tenemos, ¿no? Pues tenemos meteorólogos que estudian pues cómo ha ido cambiando, si se van intensificando las lluvias, las temperaturas, tenemos físicos haciendo modelos de la atmósfera, pero los únicos profesionales que saben cómo ha sido el cambio climático alguna vez en la Tierra somos los geólogos, porque estudiamos el registro de los sedimentos, estudiamos el registro en la roca y vemos que ha habido muchísimos cambios climáticos. Entonces, estudiando esos cambios climáticos en el pasado,
Muchas veces se dice esta frase de quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pero si conoces la historia también puedes prevenirla. Entonces, estudiando cómo han sido cambios climáticos en el pasado, podemos intentar ver en la situación actual hacia dónde vamos, cuál es la teoría, qué es lo que cabría esperar con respecto a las cosas que han pasado en el pasado. No puedo evitar preguntarte entonces si el cambio climático es verdad o es una cuestión que al final es un ciclo de la Tierra que se está calentando ahora, como ha sucedido otras veces. A ver, el cambio climático es verdad, es decir, es innegable que tenemos una gran contribución en lo que está ocurriendo. Es verdad, porque el ser humano es tremendamente transformador de su entorno, lo vamos a ver luego en la charla con todo lo que estamos haciendo. De hecho, hay otros problemas que yo muchas veces digo que son más acuciantes que el cambio climático, pero el cambio climático parece que tiene, no lo sé, mejor prensa o mejor marketing, entonces hay que redirigirlo. Es un poco como la IA, que ahora si no metes IA cuando estás hablando, pues bueno, el cambio climático ayuda a que suban las visitas. Obviamente el entorno está cambiando. ¿Qué nos dice el registro de los sedimentos? Pues que otras veces también ha cambiado y que ha ocurrido cambios incluso más importantes, con subidas de temperaturas más bruscas. ¿Qué pasa? Que cuando eso ocurrió no había seres humanos. O no como en la actualidad, no había la sobrepoblación que tenemos y sobre todo el mayor problema que tenemos es que el 80% de las personas de la población mundial vive en zonas costeras, que obviamente son las más sensibles al cambio climático, porque entonces, claro, es un problema que existe y por nuestra forma de vivir se hace aún más peligroso. Me parece muy interesante esto que estás diciendo ahora mismo de la población, ¿no? De dónde está la población ubicada. Yo me pregunto, en tu manera de ver el mundo, 4.500 millones de años que tiene aproximadamente la Tierra frente a los 2 millones de años que hay homínidos y no sé si son 50.000 o 60.000 o 40.000 que hay Homo sapiens y los últimos 10.000 que a lo mejor ya empezamos a tener una estructura un poquito más que se parece a lo que es el germen de lo que somos ahora. ¿Somos realmente tan relevantes los seres humanos en la historia geológica de la Tierra o somos una anécdota? Somos anecdóticos. Somos un evento que llamamos en geología. En geología están los fenómenos que se llaman actualistas, que ocurren en la actualidad y sabemos que han ocurrido en el pasado, pues la marea, el oleaje, ¿no? El vulcanismo, los terremotos, son cosas que, aunque no ocurran constantemente, sabemos que siempre están ocurriendo, sabemos que si tenemos una montaña por la que circula el agua va a acabar yendo al mar, siempre va a producirse ese fenómeno. Y luego tenemos los eventos, que son pues una erupción volcánica excepcional, la caída de un meteorito como el que extinguió a los dinosaurios, había grandes eventos así y los seres humanos vamos a ser un evento. Ahora mismo estamos siendo un evento y desapareceremos. No voy a poner la mano en el fuego por cuándo, pero vamos a desaparecer como cualquier especie, porque todas las especies desaparecen en más o menos tiempo. Y habremos dejado pues una huella que geólogos del futuro o de otros planetas pues podrán ver y dirán, mira, aquí está la señal isotópica o la señal tecnológica de la humanidad. ¿Qué encontrará un geólogo, quizás de otra especie, dentro en tiempo geológico que sería relevante? ¿2 millones de años? ¿3 millones de años? Pues sí, vamos a decir, vamos a pasar del 1.000.000 de años, nos vamos a poner a partir de 7 cifras en adelante. Hay especies que han vivido mucho, hay especies que han tenido una duración, sobre todo cuanto más retrocedemos en el tiempo, también tenemos menos precisión a la hora de caracterizar una especie. Hay varias que tienen extensión de millones de años. Por el modo de vida de los humanos, yo diría que no vamos a vivir tanto. No tiene pinta. Pero porque tenemos mucha pasión de autodestruirnos. Sí, es una afición rara que tenemos. Yo lo que creo que va a pasar es un poco como el nivel
de la extinción de los dinosaurios. Fue un descubrimiento súper famoso, por eso se sabe ahora, bueno, se sabe, sigue siendo una hipótesis, ¿no? Pero está prácticamente confirmado que cayó un meteorito, aparte de porque hemos encontrado el cráter, que todas las especies, siempre se habla de los dinosaurios, pero desapareció cerca del 65% de la vida y sobre todo en los océanos. Entonces, claro, cuando muchos grupos de distintos ámbitos desaparecen, ahí sabes que ha pasado algo excepcional, un evento. Pero es que se descubrió una capa negra siempre por encima de donde al otro lado ya no hay vida. Y cuando se analizó químicamente esa capa, se vio que era muy rica en iridio. El iridio es un mineral, un elemento, una tierra rara, que no está en abundancia en la Tierra, es decir, hay concentraciones muy escasas. Donde sí que es muy rico es, por ejemplo, en los meteoritos. Entonces, ¿cómo de buenas a primeras qué ha pasado para que haya tanto iridio en la superficie de la Tierra? En Estados Unidos, en España, por ejemplo, en Caravaca, en Murcia, tenemos esa capa perfectamente registrada. En Australia, en toda la Tierra hay una capa con un poquito de iridio. Pues algo pasó que hizo que hubiese iridio. Bueno, pues lo nuestro yo creo que va a pasar lo mismo. Pues habrá probablemente enriquecimiento en isótopos de carbono, mucho carbono. por tanto CO2, probablemente haya también de metales pesados y tierras raras por todo lo que estamos contaminando. ¿No? De hecho, ya sabemos, en el registro fósil se pueden ver niveles de plomo a nivel mundial, incluso en el hielo de la Antártida, de cuando los combustibles fósiles usaban plomo para la ignición. Entonces, ese nivel de plomo se puede ver. A lo mejor cuando hayamos estado viviendo aquí 500 años con este ritmo de depredación del planeta, pues bueno, a lo mejor dejamos una capita pequeña que estudie en el futuro que dirá, mira, otro evento, el de extinción, será la sexta extinción, ¿no?, de la que se habla. Estamos hablando de extinción y de la vida proyectada en muchos millones de años hacia adelante y hacia atrás. Y has mencionado los meteoritos. También me surge hay otra corriente, también muy, no sé si es científica o pseudocientífica, que habla sobre que la vida en la Tierra, o hay una teoría que viene que dice que la vida en la Tierra viene también de un meteorito. Sí, la no sé si eso tiene sentido o no tiene sentido para tu visión. Tiene sentido. A ver, yo no le encuentro sentido en el punto de explicar el origen de la vida, porque para mí no lo explica. Es decir, vale, el origen de la vida en la Tierra, pero ¿cómo se generó entonces la vida en el meteorito? Es decir, es simplemente pues, poner la pregunta. Pero tiene completamente sentido porque la hipótesis que tenemos de cómo se generó o cómo comenzó la vida en la Tierra hablan de compuestos orgánicos que empiezan a surgir de forma más o menos espontánea porque teníamos elementos químicos disponibles en la superficie de la Tierra y la radiación que venía del exterior, condiciones, pues, por ejemplo, de hidrotermalismo, ¿no?, en zonas volcánicas submarinas que parecía que propiciaban la generación de ciertos elementos químicos. Elementos químicos, pues pequeñas cadenas de azúcares, de grasas, proteínas, incluso algunas bases nitrogenadas, que son los ingredientes del ADN o del ARN también. Bueno, pues esas mismas cosas se encuentran en meteoritos. Es decir, en meteoritos se han encontrado proteínas complejas, incluso ácidos nucleicos, o bueno, bases nitrogenadas, no sé si el ácido completo. Es decir, lo que eso nos está diciendo es que la vida parece que es una consecuencia espontánea, es un resultado químico. Bueno, es que hay que tener mucho cuidado con lo de decir vida. Bueno, vamos a decir, la química orgánica resulta así, porque de pasar de tener moléculas orgánicas a tener vida hay un salto muy grande. Es como pasar de tener una máquina de escribir a tener ChatGPT. Pues sí, tienes un teclado y estás escribiendo cosas, pero es totalmente distinto. Pero bueno, ya empiezas a tener teclas, empiezas a tener cosas que recuerdan. Y eso parece que está pasando en el universo, no solo en planetas como estos, sino incluso en meteoritos se han dado esas condiciones. Entonces, que pudiese haber llegado, que fuese uno de estos meteoritos, porque sabemos que en los primeros millones de años de la Tierra estuvo siendo bombardeada constantemente. Incluso cuando ya apareció la vida en la Tierra, hubo una época que se llama el Gran Bombardeo Meteórico y estuvo como 1 millón o 2 de años en los que solo caían meteoritos constantemente y destruían parte de la superficie de la Tierra. Esos meteoritos obviamente traían agua. Sabemos que mucha del agua de la Tierra es de origen extraterrestre. ¿Por qué no iban a traer moléculas orgánicas? Me parece
tan plausible como Interesante. otras cosas. Y vamos ahora un poquito a entrar, bueno, este podcast es de La Calle Creators. La Calle Creators es una comunidad de más de 2.000 creadores de contenido, sobre todo creadores de contenido UGC, pero bueno, hay creadores de todo tipo, y que trabaja creando contenido para grandes marcas a nivel nacional. Y me interesa mucho tu parte como creador. ¿Cómo enfocas tú, por qué decidiste dedicarte por qué decidiste empezar a crear contenido? Y luego, ¿cómo enfocas tú? ¿Cuál es tu proceso creativo? Perdón. Es complicado porque me gustaría crear mucho más de lo que hago, pero claro, para mí es una faceta secundaria porque tengo otro trabajo, pero normalmente suele ser una cosa más inspiracional, suele ser que he descubierto algo o han dicho algo en algún programa que digo, aquí hay un tema. Recuerdo un caso concreto de un vídeo en el que me apareció en redes una entrevista de Broncano a unos estudiantes de bachiller que acaban de salir del Museo Mineralógico en Madrid. Y entonces estaban, del Instituto Geominero, perdón. Y habían estado toda la mañana viendo minerales y empezaban a preguntarles si preferían a algún mineral o a Billie Eilish. Y empezaban a hablar, ¿cómo vamos a preferirnos? Y una dijo, pues yo prefiero este mineral. Y dije, oye, pues aquí hay un tema. Simplemente por eso, pues bueno, pues vamos a ver si se puede relacionar a Billie Eilish con la geología. Pues igual que he dicho lo de los elementos aquí, intentar que la gente no vea la geología como una cosa ajena a la vida, porque normalmente es una cosa que ya casi no se ve en la aula en secundaria y en bachiller, porque está casi desapareciendo, y es muy importante por todo lo que estamos viendo que nos afecta en nuestro día a día, ¿no? Por metales que necesitamos, combustibles. Entonces, tienes que llegar a esa gente. Y si no vas a llegar en la aula, necesitas llegar por redes, necesitas generar algún contenido, pues un post, a veces pues más tirando de humor, a veces relacionándolo con el lenguaje de la gente a la que va a llegar. El año pasado tuve la suerte de estar también invitado aquí en Talentland y hablé de la geología en el universo cinematográfico de Marvel. Porque a la gente le gusta Marvel. De hecho, viene alguna gente a decirme, dice, la geología no me interesa, pero vine por la curiosidad de Marvel y yo no sabía que había tanta geología en tantas cosas. A ver, danos algún dato de eso porque me parece muy interesante. Porque yo en el universo de Marvel, geología, bueno, pues, el escudo del Capitán América. No, todo. Bueno, el escudo de eso, el vibranium de Wakanda es de un meteorito, es también un elemento que sacan de un mineral, pero no solo eso. Ha habido como 20 películas en las que la trama era conseguir unas gemas que a fin de cuentas son minerales que tienen unas propiedades únicas que convierten a uno en superpoderoso. Pues que al final de cuentas es lo mismo que está pasando, por ejemplo, con las tierras raras aquí. El país que tenga todas las tierras raras, todos esos minerales, va a ser que va a controlar. Pues tiramos un poco por ahí. Es decir, obviamente en el universo de Marvel tiene mucha ficción. Por ejemplo, tienes la gema de la mente, que si te toca, pues puede controlar tus pensamientos, te lee la mente. Pues en la charla yo intento hacerla pensando, vale, ¿habría alguna roca en la Tierra que pueda controlar la mente? Que suena así muy de ciencia ficción. Bueno, pues la hay. A ver. Sabes que es un granito, lo habrás visto muchas veces porque suele estar en la... Eso también te lo he oído decir. Bueno, pues el granito está hecho de muchos minerales, cuarzo, y tiene unos puntitos negros. Mica, cuarzo y feldespato. Ahí está. Pues el puntito negro es la mica. La mica suele tener inclusiones de otro mineral que no se ve salvo que lo miras con un microscopio, que se llama circonio. Ajá. Circón, perdón. El circón está hecho de circonio, que suele tener en su estructura también uranio y es radiactivo. De hecho, cuando lo miras al microscopio, sueles ver alrededor de los minerales de circón un aura como si hubiesen quemado con un cigarrillo. Es la destrucción del mineral por la radiación. Bueno, pues en zonas de terrenos graníticos, pues se sabe que tiene este mineral radiactivo, está cambiando a otro isótopo y uno de los que sale es el radón. El radón es un gas noble que en principio no reacciona con nada,
pero si se acumula mucho, sobre todo ocurre en las zonas de los baños, de las viviendas y en los sótanos, si se acumula el radón puede generar trastornos depresivos, inducir al suicidio, trastornos conductuales. De hecho, hay muchas empresas que se dedican a la ventilación para la eliminación de radón en terrenos graníticos. Entonces, de buenas primeras tienes una roca que está afectando a tu salud mental. Por lo tanto, hay una roca que controla la mente. Y fíjate, ¿y qué pasa con estas ciudades o estos pueblos que tienen empedrado de toda la zona del centro? Si estás al aire libre no hay ningún problema, Vale. porque las corrientes de aire... El problema es que el radón es un gas muy pesado, entonces precisamente en las zonas de los sótanos, pues claro, puedes tener filtraciones por el agua. Entonces, normalmente en una cochera, pues en un garaje, una cosa así, se pueden acumular, y si empiezas a pasar tiempo ahí, tú no lo notas porque es un gas inerte, no tiene olor, nada, pero sí que hay cantidad de estudios científicos que relacionan el radón con trastornos psicológicos. Pero cada vez estás peor. Y sí. No, pero además está demostrado que en esas zonas el índice de suicidio es mucho más alto que en zonas de terrenos no graníticos. Así que... ¿En serio? Es peligroso. Y ya te digo que hay toda un área de especialización, empresas que se dedican a la ventilación, circuitos de ventilación para que no se acumule en casas en estos terrenos el radón. Jesús, me parece una pasada lo que me estás diciendo. Nos has traído hoy un libro que... Cuéntame. Bueno, lo tengo aquí un poco porque es mi chuleta para la charla. Ajá. No es mío. Bueno, tiene ilustraciones mías porque yo me dedico además a hacer ilustración científica, porque cuando uno es pequeño no solo le gustan los dinosaurios, sino dibujarlos. Y cuando pasa mucho tiempo, pues al final acaba aprendiendo y ya pues se junta que mi profesión es la paleontología y me gusta dibujar, pues entonces he hecho algunas cosas pues para museos, para libros. Y en este libro que colaboro, pero sobre todo lo tengo porque es interesante, porque es sobre cómo funciona o por qué hay vida sobre la Tierra. De hecho, pues todas estas cosas que te he dicho de cómo se forman los compuestos orgánicos y la vida vino de otro, pues aquí lo explican. Y sobre todo es interesante, aparte de cómo se formó la vida, porque hay vida en la Tierra y no en otros planetas, tiene una última parte que es cómo va a desaparecer la vida en la Tierra. Entonces habla de cambio climático, habla mucho de las tierras raras, de lo que estamos haciendo con los recursos y otros problemas también ambientales que no son tan relacionados con la geología, aunque en parte, como el fast fashion, ¿no? Todo lo que contamina la industria textil, ¿no? Nuestra industria tecnológica. Y lo llevo conmigo, pues sobre todo porque hay muchas cifras que me bailan, y entonces siempre hay algún dato que es interesante porque uno piensa, vale, necesitamos tal compuesto químico para hacer la placa de microchip para esta tarjeta gráfica. Pues eso necesita gramos, pero para sacar a lo mejor 1 kilo de leutecio, que se necesita en algunas aleaciones, necesitas procesar cerca de 200 toneladas de roca en una mina para sacar solo 1 kilo. ¿En serio? Sí. Por eso se llaman tierras raras. Claro, porque tienen una... Ahí Jesús ahora mismo, creo que participa en una charla de geopolítica ahora. Efectivamente. Hay ahora una cuestión, por ir terminando, que me interesa mucho, y es cómo está afectando a nivel global la geología en la geopolítica. Y bueno, hay mucho... Parece que la guerra de Ucrania tiene mucho que ver con todas las tierras raras. Parece también que con China también hay ahí, bueno, China como principal proveedor a nivel mundial de tierras raras. Incluso últimamente estaba oyendo también comentarios de que en España había yacimientos de tierras raras y que eso también nos convertía en cierta medida en un punto estratégico. ¿Qué pasa con las tierras raras y por qué son tan importantes a nivel geopolítico? Bueno, primero por eso. Porque son raras. Raras no es porque tengan propiedades extrañas, que también las tienen, eso es lo que las hace únicas para nuestra vida digital, sino también porque no tanto porque sean escasas, que no son tan abundantes pues, como el hierro, el cuarzo, así, pero sí que son muy difíciles de extraer, ¿no? Te he puesto el ejemplo del leutecio, pero casi todos tienen lo que se llama una ley muy baja, es decir, la proporción de lo que quieres sacar con respecto al entorno de roca en el que está es mínima. Entonces, si tienes un poquito de eso,
que es tan difícil de conseguir, pues automáticamente te vuelves el más popular de la clase, porque todo el mundo quiere que le des un poquito, ¿no? Que le pases de tu material. Entonces, ¿cómo está afectando? Bueno, está afectando, no sé si lo trataremos luego. A mí me parece asombroso el caso de Groenlandia, porque relaciona geopolítica, cambio climático, tierras raras, y la geología ahí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Groenlandia ha estado sepultada por hielo. Groenlandia es Europa, que no se nos olvide, porque pertenece a Dinamarca. Pero está cubierta por hielo y nadie le interesaba, porque ¿para qué queremos hielo? No hace falta tantos cubatas. Vale, pero ahora se está quitando el hielo. ¿Y qué hay debajo de todo ese hielo? ¿Qué hay en esas rocas? No lo sabemos, eso está por explorar. Puede que haya unos yacimientos de tierras raras. Ah, pues ahora qué casualidad que Estados Unidos está intentando anexionarse Groenlandia. ¿Por qué? Porque eso le puede poner estratégicamente pues, en una posición de ventaja, pero eso es legítimamente nuestro. Y si estamos acelerando con el cambio climático, el de hielo, esto va a estar ocurriendo en otras zonas. La Antártida, por ejemplo, está ahora mismo protegida, tenemos el Tratado Antártico, que allí solo se puede hacer investigación, no se puede explotar, pero hasta que se pueda explotar, es decir, ahora nadie le interesa porque hay mucho hielo, pero cuando no, pues ahí va a haber torta. Entonces, la geología tiene mucho que decir porque las primeras personas que pueden decir si eso es interesante o no van a ser los geólogos que digan, oh, aquí tenemos el mineral que hace falta. Y cuando alguien diga aquí tenemos el mineral que hace falta, empieza la guerra. Qué maravilla, Jesús. O sea, que tenemos piedras que cambian mentes, piedras que cambian personas, que cambian países, que transforman naciones, y piedras que nos permiten conocer cómo eran nuestros antepasados o cómo era la Tierra hace millones de años o incluso de dónde vino la vida. Para terminar, Jesús, una frase a esos chavales que les gustan los dinosaurios, que están viendo que les interesa saber, bueno, que se paran cuando ven un mostrador de roca y encuentran una amonites o ven otro tipo de fósil, ¿qué les dices? ¿Cómo les motivas? Pues voy a ser muy materialista en esto, porque les podría decir que esto es una pasión y te tiene que gustar, pero creo que con todo lo que hemos hablado está claro que la geología tiene un papel fundamental, relevante en lo que está por venir, tanto en tierras raras como en recursos energéticos para el futuro, porque claro, hablamos de cara a las energías renovables, los paneles fotovoltaicos necesitan tierras raras para funcionar, es decir, la geología va a hacer falta. Si el cambio climático sigue avanzando, van a hacer falta geólogos que estén ahí estudiándolo, y hay muy pocos geólogos, cada vez somos menos. En España hay solo 8 facultades que dan geología, con cada vez menos estudiantes. ¿Y sabes lo que está pasando? Que los están contratando en muchas universidades antes de que acabe la carrera, porque faltan geólogos, hacen falta. Entonces, que la gente no lo dude, que la geología es apasionante, te pone en contacto con la naturaleza, que eso es una cosa que vamos a tener muy difícil en el futuro, entonces hay que disfrutar la naturaleza mientras la tenemos todavía disponible, pero no ser demasiado pesimista. Entonces, una profesión con salidas de futuro y con una importancia, es decir, ahora mismo estamos como denostados y en algún momento se llegará a que digan, ¡uy, un geólogo! Y la gente dirá, ¡oh, este sabe lo que está haciendo! Porque es el momento de entrar ahora para que en 10 años, vaya, yo creo que va a haber un repunte. Así que es el momento de entrar. Jesús Reolid, muchísimas gracias por el ratito de charla. ¿Puedo decirte una última cosa? Puedes decir lo que quieras. Te he convencido de que la geología está en todo y que es fundamental, que te he dicho, todos lo dicen lo mismo, pero creo que te he dado unos cuantos argumentos. Yo voy ahora mismo, en cuanto bajemos al patio, a buscar fósiles como un loco. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a ti, David.